La relación entre Kiko Rivera, su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja ha sido un tema de constante controversia. Desde los primeros años de su vida pública, Kiko ha navegado entre el amor y el resentimiento hacia su madre, mientras trata de encontrar un balance entre las expectativas familiares y su propia felicidad. Sin embargo, en un giro reciente y contundente, Kiko ha decidido hablar públicamente en defensa de su hermana Isa y hacer críticas abiertas hacia su madre, dejando al descubierto una fractura que no parece tener fácil reparación. Desde niño, Kiko fue testigo de las tensiones familiares que rodeaban a la figura de su madre, Isabel Pantoja. La fama y los escándalos siempre acompañaron a la cantante, y sus hijos crecieron bajo la sombra de una madre icónica pero, según Kiko y en muchas ocasiones Isa, también autoritaria. La imagen pública de Isabel como la tonadillera siempre fue prioridad, algo que Kiko y su hermana sintieron en carne propia. Conforme fue creciendo, Kiko empezó a rebelarse contra la figura que su madre había construido alrededor de sí misma. Sentía que Isabel priorizaba su carrera y su reputación sobre el bienestar de sus hijos. Aunque siempre se mantuvo a su lado en momentos de necesidad, los conflictos internos fueron acumulándose. Los años de distanciamiento. En los últimos años, la relación entre Isabel y sus hijos comenzó a mostrar grietas irreparables. Kiko se distanció, tanto por sus propios problemas personales como por las tensiones familiares que cada vez se volvían más notorias. La situación empeoró cuando su madre fue condenada por blanqueo de capitales. Para Kiko, fue un momento de revelación. Las figuras de autoridad que él había idealizado, incluyendo a su madre, habían caído en un pozo oscuro. Por su parte, Isa también se sintió alejada de su madre. A diferencia de Kiko, quien creció bajo una disciplina más rígida, Isa sentía que nunca había sido vista como parte esencial de la familia. Creció sintiéndose juzgada y en constante lucha por ser aceptada. A pesar de sus intentos, nunca alcanzó la aprobación de Isabel, quien veía a Isa como alguien que rompía las normas familiares. La declaración pública de Kiko Rivera. En un reciente acto de sinceridad, Kiko rompió el silencio y decidió defender a su hermana Isa, una postura que sorprendió a muchos y enfureció a su madre. La razón detrás de esta decisión fue una acumulación de años de tensión en los que Kiko sintió que su hermana había sido injustamente tratada. Según Kiko, Isabel nunca le dio a Isa el amor y apoyo que ella merecía, y siempre la mantuvo como una extraña dentro del núcleo familiar. En su declaración, Kiko afirmó que mi madre no ha sabido darle a Isa el cariño que necesita. Siempre la juzgó y nunca le dio la oportunidad de ser ella misma. Para Kiko, Isa había sufrido en silencio la indiferencia de su madre, quien nunca mostró la misma devoción hacia ella que hacia su carrera o incluso hacia él mismo, aunque su relación también fuera complicada. Kiko reveló que, durante años, intentó interceder para que Isabel tuviera una relación más cercana con Isa, pero que su madre parecía incapaz de ver a Isa como una hija más. En lugar de eso, Isabel veía en ella a alguien a quien debía corregir constantemente, sin valorar la persona que realmente era. Las repercusiones mediáticas. La explosiva declaración de Kiko rápidamente se convirtió en tema de debate en programas de televisión y en las redes sociales. Muchos apoyaban la postura de Kiko, afirmando que Isa había sido, en efecto, víctima de un trato injusto dentro de su familia. Los medios comenzaron a recordar los múltiples incidentes donde Isabel mostró su desaprobación hacia Isa de manera pública, desde sus relaciones amorosas hasta su estilo de vida. Otros, sin embargo, criticaron a Kiko, afirmando que su declaración fue una traición hacia su madre. Isabel siempre fue una figura que inspiró lealtad en su familia y amigos, y para algunos, el hecho de que Kiko expusiera estos asuntos personales en los medios fue visto como un acto de deslealtad. Un momento de apoyo incondicional a Isa. Isa, por su parte, se mostró conmovida y sorprendida por el gesto de su hermano. A lo largo de su vida, había sentido que siempre estaba sola en su lucha por ser aceptada dentro de la familia Pantoja. Las palabras de Kiko fueron un bálsamo para su dolor, y aunque no reparaban las heridas del pasado, le brindaban un sentido de justicia que nunca antes había experimentado. Isa y Kiko comenzaron a forjar una relación más cercana, uniendo sus fuerzas en medio de la controversia. Isa, agradecida, expresó públicamente su amor por su hermano, quien había sido uno de los pocos en comprender el dolor de sentirse incomprendida, y en ocasiones, excluida.
Este acercamiento entre hermanos marcó una nueva etapa en la vida de ambos, una en la que se apoyaban mutuamente a pesar de las opiniones externas y de las fricciones con su madre. La respuesta de Isabel y las consecuencias en la familia. Isabel Pantoja, al enterarse de las declaraciones de su hijo, se sintió profundamente herida. Aunque siempre se había considerado una madre dedicada, las palabras de Kiko sacaron a la luz la posibilidad de que sus decisiones y su enfoque de la crianza pudieran haber causado dolor en sus hijos. Sin embargo, en lugar de abrirse al diálogo, Isabel optó por el silencio y el distanciamiento, una actitud que muchos interpretaron como una muestra de orgullo y de intransigencia. Isabel continuó enfocándose en su carrera, evitando pronunciarse sobre el tema en los medios. Para ella, su imagen y su reputación siempre habían sido de vital importancia, y esta vez no iba a ser la excepción. Sin embargo, la ausencia de una respuesta conciliadora por parte de Isabel solo sirvió para aumentar la tensión. Kiko e Isa sentían que su madre, en lugar de buscar la reconciliación, prefería cerrar la puerta a cualquier posibilidad de acercamiento. Kiko Rivera, a pesar de sus críticas, continúa manteniendo una esperanza de reconciliación. Para él, su madre sigue siendo una figura importante, pero también cree que el amor verdadero implica honestidad y la voluntad de mejorar. Sin embargo, este proceso no depende únicamente de él, sino de la disposición de Isabel para reconocer sus errores y abrirse a una relación más auténtica con sus hijos. Isa, en cambio, ha decidido aceptar que quizás nunca recibirá la aprobación incondicional de su madre. Aunque este hecho le duele, también ha encontrado fortaleza en su propia identidad y en la relación restaurada con su hermano. Isa, quien siempre buscó la aceptación familiar, ha aprendido a valorarse a sí misma y a construir su propio camino, sin esperar que su madre cambie. La historia de Kiko, Isabel y Isa es una de profundas heridas familiares y de la lucha por la aceptación. Aunque las críticas de Kiko hacia su madre han creado controversia, también han abierto un espacio de diálogo sobre los daños que pueden causar las expectativas y el orgullo en una familia. Isabel Pantoja sigue siendo una figura influyente y amada en el mundo del espectáculo, pero, para sus hijos, es también una persona llena de contradicciones. El camino hacia una verdadera reconciliación entre Isabel, Kiko e Isa aún parece lejano, pero este conflicto ha servido para que tanto Kiko como Isa comiencen a priorizar sus propios valores sobre las expectativas familiares. A medida que siguen adelante, buscan un equilibrio que les permita sanar sus heridas y encontrar paz en sus vidas, independientemente de si la relación con su madre se fortalece o se desvanece con el tiempo. En última instancia, esta historia no solo habla de los conflictos dentro de la familia Pantoja, sino de las complejidades que muchas familias enfrentan, donde el amor y el orgullo a menudo luchan por prevalecer.